Muy bien, hermanos, esta es la tercera lección de la historia de Calcedonia. En la primera lección de la historia de Calcedonia, intenté demostrar que aquello que hizo necesario la reflexión teológica sobre la persona de Cristo fueron las escrituras mismas. Nosotros leemos en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese mismo verbo fue hecho carne, se hizo carne. Y entonces, naturalmente, muchas preguntas surgen. Preguntas no solo respecto a, en general, quién es Jesús, porque eso se definió en Nicea, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero incluso preguntas más allá que se preguntaron acerca de, ¿y cómo es que hay dos naturalezas? Eso quiere decir que hay dos personas, el Logos es Jesucristo mismo y demás. Hubo varias preguntas. Nicea preparó el camino para resolver muchas de esas, pero Nicea no las respondió todas. Y la última ocasión yo los inicié en la historia que llevó a Calcedonia. Y hablamos de dos personajes muy importantes. Miren, así como Atanasio y Arrio fueron los personajes principales, podríamos decir, aunque es una simplificación injusta, pero podríamos decir que Atanasio y Arrio son los personajes de Nicea. Así también, dos personajes jugaron un papel principal en Calcedonia. ¿Quiénes fueron esos personajes principales? Uno llamado Cirilo de Alejandría y el otro llamado Nestorio. En la última ocasión hablamos un poco sobre qué es lo que produjo el debate. Esa frase no es lo único, pero esa frase se volvió el centro por un tiempo del debate, el tema del Theotokos. Y aunque lo veremos de una manera más teológica y bíblica en algún par de semanas, ya que empecemos a hacer la exposición bíblica y teológica de la definición de Calcedonia, ya les anticipé un poco de en dónde se encuentra la ortodoxia. Y la ortodoxia se encuentra no en negar Theotokos y afirmar Cristotokos, sino que la ortodoxia se encuentra en afirmar Theotokos. Bueno, según nos cuenta la tradición, pasa el concilio de Éfeso en el año 430 y lo que se define en ese concilio en contra de Nestorio a favor de Cirilo es ratificado por el emperador, y entonces Nestorio termina siendo exiliado, termina siendo echado fuera. Si la tradición es correcta en esto,
no terminó tan mal como a otros, porque según se dice que fue enviado a un oasis para acabar sus días. Buena forma de reprender a alguien, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos la última ocasión. Después de estos momentos tensos y de debate, la iglesia encontró unidad. A través de Cirilo de Alejandría y Juan de Antioquía. Vean esto, yo les platiqué un poquito en la última ocasión que el tema de Antioquía y Alejandría era un tema difícil porque había ciertos roces, ciertas fricciones, pero aquí un teólogo llamado Juan de Antioquía, que en un tiempo estaba a favor de Nestorio, tiene la paciencia y la humildad de sentarse con Cirilo, y, hablando metafóricamente, y arreglar la situación por medio de palabras. Tengo que afirmar que por medio de palabras, porque si ustedes conocieran algunos eventos de los credos y de las confesiones, verían que hubo otras formas de arreglar los problemas. Si no me equivoco, y esto puedo errar, así que tómenlo como un simple comentario o un dicho entre pasillos. Si no me equivoco, el famoso, la historia de donde viene el famoso San Nicolás, estoy recordando, esperen un momento, pero según entiendo, se dice en la tradición que fue San Nicolás, un obispo, que cacheteó a Arrio en medio de una conferencia, o sea, en un tiempo de deliberación, por sus errores. Está también la historia que Franciscus Gomarus, un teólogo que participó en los cánones de Dort, traía pique con otro, y el otro se levantó en público en medio de las disputas, de las discusiones, del diálogo, y empezó a hablar mal del carácter de Gomarus y uno al otro. Y entonces dice Franciscus Gomarus: ok, resolvamos esto con un duelo. Literal, un duelo. O sea, vamos allá afuera, y como han visto ustedes esas cosas de la película en donde se ponen uno espalda con otro, dan unos cuantos pasos, voltean y disparan. Así quería Franciscus Gomarus resolver esta situación. Y hermanos, déjenles digo algo, él era el ortodoxo, él era el que estaba bien en la doctrina, contrario al otro. Por eso aclaro que en esta ocasión estuvieron de acuerdo en arreglar el problema por medio de la paz. Hermanos, Juan de Antioquía estuvo en un tiempo en contra de Cirilo de Alejandría y se posicionó con Nestorio. ¿Por qué? Yo creo que en ocasiones, cuando hay un teólogo tan sobresaliente como lo fue como lo fue Cirilo de Alejandría, hermanos, sus escritos y su trabajo son impresionantes. Yo creo que cuando hay un teólogo así, siempre se levantan celos inapropiados unos con otros. Y creo que esto era parte de, además que Cirilo se volvió un tipo de famoso en sus días.
Además que Cirilo tenía una forma de comunicar las cosas no muy amables, como los famosos 12 anatemas, en donde le dijo a Nestorio: si tú no confiesas estos 12 anatemas, entonces tú estás condenado para perdición. No obstante, tras la partida de Nestorio, la iglesia pudo encontrar unidad por medio del diálogo de estos dos. Y es que no debemos pensar, hermanos, como algunos historiadores lo hacen ver, que antes de los concilios no había unidad doctrinal. A ver, no había definición y había necesidad de clarificar, y hubo debates y hubo cuál es la mejor palabra, cuál es la mejor posición en esto. Eso existió, pero la unidad existía también. Y en cuanto a la doctrina de Cristo, esta era amplia. Bueno, en 1433, a unos 2 años del concilio de Éfeso, que se celebró más o menos en el año 430, Juan de Antioquía escribe un documento según el cual es revisado por Cirilo, que se llama la fórmula de la unión. La fórmula de la unión. Esto trajo paz por otro par de años, ¿sí? Esto trajo paz por un tiempo. La iglesia había encontrado solaz en medio de estas discusiones a través del acuerdo de estos dos teólogos. Ambos tuvieron que ceder un poco. ¿Ceder qué? No ceder la verdad, sino ceder en cuestiones de términos. Y ahorita van a ver el problema. No obstante, esta fórmula no lo arregló todo, y por eso 20 años después se necesitaría otro concilio. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué, si Éfeso 430 fue aceptado y es un buen concilio, y después la fórmula de la unión lo ratifica y lo perfecciona, por qué todavía se necesitaba Calcedonia? Ok, ahora sí, vamos a los folletitos, a su boletín, para que veamos la problemática. Si alguien no tiene un boletín, le aconsejo que vaya por uno a la entrada o se acerque con alguien que lo tenga, porque si no, no van a entender este punto. Préstenme su atención, ahí hay una tabla. Esta tabla, aunque es el resultado del trabajo de dos eruditos en el tema de Calcedonia, que se han dedicado a ir a las fuentes para entender bien el problema y no contar la historia de una manera simplista. Ok. Vean esto. Vean su tabla. Primera forma. Eso es la mayoría de la iglesia de principios del siglo V. Esto es en el año 400, ¿sí? ¿Cómo entendían algunos términos que eran clave en la definición de Calcedonia? Vean. Ousia, este fue un término niceno de hecho, y significa esencia para ellos. Pero aquí viene la problemática. Physis, y este es uno de los más complejos, tiene la idea de naturaleza, pero una naturaleza que siempre es personal. Vean esto. Nosotros podemos pensar en una naturaleza despersonalizada, sí. Podemos generar el concepto y dar una definición. Pero tú nunca has visto una naturaleza humana despersonalizada. Todas las veces que te has encontrado con una naturaleza humana, ha sido una persona lo que has visto. Entonces, por eso es que es lo que ellos entendían. Physis es una naturaleza, pero personal. Hipóstasis, bueno, esto también se definió en Calcedonia, persona. Y prosopón, persona. Ok, vayamos a la segunda tabla.
La mayoría de la iglesia después de Calcedonia entendió así los términos. Ousia, esencia, y fisis. Vean lo que pasa con fisis. ¿Qué ocurre? Se le quita su aspecto personal y se convierte meramente en naturaleza. Sinónimo a ousia. Hipóstasis y prosopón siguen igual. Tercer forma, la forma de Nestorio. Y es aquí por lo cual entender la historia es, hermanos, es difícil, requiere esfuerzo, requiere ir a las fuentes y es intrincado. Pero vean la forma en la que lo entiende Nestorio. Ousia queda igual. Fisis, él lo entiende como una naturaleza personal. Hipóstasis y persona, ese queda igual. Pero vean que hay una pequeña línea que divide a hipóstasis y prosopón, que él entiende por eso presentación. Ok, terminemos de hacer las definiciones y ahorita concluimos. Cuarta forma, la iglesia oriental. O sea, ahorita hemos estado hablando de cómo la iglesia en Calcedonia lo entiende. Ahora aquí, ousia, esencia, hipóstasis, sustancia, fisis, naturaleza, prosopón, persona. Ok, hermanos, síganme en esto para que entiendan en dónde radicó el debate. Fisis originalmente tenía la connotación de persona, una naturaleza personal. Cirilo usaba este término para hablar de Jesús. Jesús era una fisis y dos ousias. Vean su tablita, En la forma de Cirilo, Jesús era una fisis, una persona. Vean su tablita, la primera forma era una persona, y ousia era dos Jesús, dos naturalezas, pero era una sola persona. No obstante, cuando Cirilo llega a la paz con Juan de Antioquía, Cirilo aceptó el modificar sus términos por causa de claridad con Juan de Antioquía. ¿Y qué modificó? Porque para Juan de Antioquía, decir que Jesús era una fisis podía sonar que solo era una naturaleza. Vayan a las tablitas, vayan a sus tablitas, por favor. Vean. Quiero que vean el problema conmigo, que lo saboreen. Ahora, deben entender que este problema no se explicaba en una clase de escuela dominical un domingo, sino que era en medio de todos los debates intentando decir, definamos las palabras, pero se usa así, se usa de esta manera. Vean esto. Cirilo entendía que Jesús tenía dos ousias, y en eso estaba de acuerdo también Juan de Antioquía, dos ousias. Pero cuando se habla de fisis en la primer tablita, tú tienes dos opciones: o enfatizar lo personal de esa definición, o enfatizar lo naturaleza de esa definición. Véanlo conmigo. El problema en el diálogo entre Juan de Antioquía podría ser esto: Cirilo decir, ok, Jesús es dos ousias, dos naturalezas, pero es una fisis. Y Juan de Antioquía se espantaba y decía, no, me estás diciendo fisis. Yo entiendo por fisis
una naturaleza personal, pero al final una naturaleza. O sea, me estás diciendo que en Jesús hay solo una naturaleza y no dos. Eso fue en lo que se dio, Cirilo. Y a partir de Calcedonia, vean esto, physis y ousia significa prácticamente lo mismo. Estoy hablando en términos generales. Los expertos y eruditos hacen algunas distinciones pequeñas, pero estamos en escuela dominical para ver lo general. Entonces, con este vocabulario se pudo llegar a este acuerdo. Vean, Cristo es dos ousias o dos physis, pero una hipóstasis o un prosopón. ¿Qué quiere decir? El acuerdo al que llegaron Cirilo y Juan es que vamos a hablar de esta forma. Jesús es dos naturalezas, una sola persona. Y aquí es entonces en donde Nestorio fue rechazado incluso por Juan de Antioquía. Iba a decir Juan el Bautista también, pero por Juan de Antioquía. ¿Por qué? Hermanos, aquí es donde algunos historiadores simplemente se confunden diciendo, no, entonces Nestorio no era nestoriano. Porque Nestorio creía que Jesucristo, vean sus tablas por favor, que Jesucristo es un prosopón. A ver. Nestorio, vean esto. Déjenme ayudarles a ver cuál es el engaño que suele tener la gente aquí. Los que estudian la historia, al no prestar esta atención. Déjenme decirlo así. Cirilo y Juan de Antioquía dicen, en Jesús hay dos ousias, un prosopón. ¿De acuerdo? Hay dos esencias, una persona, un prosopón. ¿Correcto? Nestorio dice, en Jesucristo hay dos ousias, igual que Juan y Nestorio, un prosopón. Parece que es entonces igual que Cirilo y Juan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Hermanos, el problema es que los historiadores han notado que la definición de prosopón de Nestorio es diferente a la de Juan de Antioquía y a la de Cirilo. ¿Qué está entendiendo Nestorio por prosopón? Nestorio está entendiendo por prosopón la cáscara externa con la cual tú te enfrentas. O sea, Nestorio decía, hablando someramente, cuando tú ves a Jesús, ves un solo prosopón, ves una sola, hablando en términos así, persona. Pero lo único que estaba diciendo Nestorio es que sí, lo que tú veías era un solo ente con carne y hueso. Pero en ese ente no solo había dos ousias, sino vean sus tablitas, en la tercera forma, donde dice Teodoro y Nestorio. Pero en esas dos, ahí donde hay dos ousias, para Nestorio también hay dos physis. Pero vean qué entiende él por physis. Dos naturalezas personales, dos hipóstasis. Esta es la teoría de Nestorio. Jesús para él es dos ousias, dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas tienen su propia persona. No obstante, tú solo ves a un solo prosopón, a una sola cáscara que es Cristo. Por eso la Escritura habla de él como el que se mueve y no de dos,
el que actúa y no de dos. Pero la Escritura sí nos dice de dos agentes dentro, porque los hay. Pero Nestorio fue rechazado por esto. Y si Juan de Antioquía y Cirilo se pusieron de acuerdo, ¿qué pasó? Bueno, la cosa se puso difícil. No tanto por Cirilo y Juan de Antioquía, sino por sus seguidores. ¿Saben que en ocasiones son los seguidores los que pueden ir más adelante que los mismos iniciadores quisieron? Y aquí yo tengo que introducirlos a un nombre muy importante. De hecho, dos, pero uno más importante que el otro. Más importante porque su error fue más importante o más trascendente, o al menos el error lleva su nombre. Cirilo tuvo dos seguidores bastante preparados. Uno llamado Dioscoro y el otro Eutiquio. Uno llamado Dioscoro y el otro Eutiquio. Para hacer la historia sencilla, vuelvan a sus notas. La fórmula de la unión entre Cirilo y Juan de Antioquía decía: Jesucristo es dos naturalezas, una persona, o sea, dos ousias, una hipóstasis, o sí, dos fisis, una hipóstasis. Vean sus tablitas. ¿Y qué es lo que ocurre? Eutiquio y el otro dicen: no, eso es error y es ceder demasiado. ¿Por qué? Eutiquio no quiere modificar el concepto fisis, porque para él, en el concepto fisis, la idea de persona va integrada, de manera que cuando se dice, vean sus notitas, de manera que cuando se dice en la definición, en el tomo de la unión, que Jesucristo es dos ousias o dos fisis, Eutiquio entendió por eso dos personas, y dijo: esto es demasiado nestoriano, y empezó toda una nueva guerra. Esto despertó debate. No solo porque por los términos, sino que además Eutiquio promovía una forma de entender la relación de las dos naturalezas, algo peligrosa. Él casi sugería que en Jesucristo ni siquiera hay dos naturalezas tal cual, sino una que en gran medida quizás se medio fusionó, se combinó. Eutiquio, dice un autor, habló en términos de dos naturalezas antes de la unión y después de una naturaleza que era divina humana. Pero no, hermanos, no hay naturaleza divina humana. Hay una persona, Jesucristo, que es Dios hombre, dos naturalezas, pero Jesucristo no es una naturaleza de Dios hombre. ¿Se entiende? Jesucristo es una persona, pero Jesucristo es una persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas distinguibles aunque inseparables. Y por la eternidad de eternidades
así va a ser nuestro marido, el que se ha casado con su iglesia, pues él aborrece el divorcio y no se puede separar de ella. Él estará por la eternidad unido a esa naturaleza humana, siendo una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Eutiquio sugirió que hubo medio una combinación de las naturalezas y que por eso hay solo una persona, porque hay una sola naturaleza. Esto fue lo que empezó a provocar la necesidad de un concilio. En Constantinopla, en noviembre de 448, el patriarca Flavio, con la aprobación del Papa, condenó a Eutiquio por su lenguaje de dos fisis. Fue oficialmente, y el lenguaje de dos fisis fue oficialmente aprobado en contra de Eutiquio. En este tiempo el Papa se alía con Flavio y escribe el famoso tomo de León, el tomo del Papa Leo. Este tomo va a ser importante en el desarrollo de Calcedonia, pero déjenme apuro porque se me está acabando el tiempo y ya no voy a hacer otra más de la historia de Calcedonia. La ira de Dioscoro, el otro amigo de Eutiquio, se encendió con la condena de Eutiquio, aunque principalmente porque rechazaban los términos de Cirilo. Sí. El acuerdo de Juan y Cirilo y lo que hubo después sí contradecía la terminología de Cirilo, y aún así podemos decir que el concilio de Éfeso y el acuerdo entre de Juan de Antioquía, la fórmula de la unión y todos los demás son la victoria de Cirilo. ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso? Calcedonia, que rechazó los términos de Cirilo, es un concilio con la bandera de Cirilo. ¿Cómo? Bueno, es que no se está entendiendo la historia, porque Cirilo dijo, ok, ese fue el lenguaje que yo usé y todo mi lenguaje pasado debe interpretarse así, pero ahora estoy dispuesto a ceder esto si estos términos se comprenden mejor de esta manera. Y por eso es que Calcedonia es cirílico, si se quiere decir así. Pero estos dos se aferraron al lenguaje de su maestro del inicio, no el lenguaje de su maestro de los días finales. Como suele pasar, ¿sí? A muchos les gusta, esto es algo común en la historia, hermanos, en los historiadores. A muchos les gusta el Lutero del principio, pero no el más moderado y reservado del final. A muchos les gusta, a muchos teólogos papistas se jactan de la teología del Aquinate del principio, cuando escribe sobre las sentencias de Pedro Lombardo, pero no les gusta el del final. A muchos les gusta algunos escritos de Agustín, pero no les gustan su escrito de las retracciones. Él escribió al final de sus días un escrito en donde dijo, respecto a este escrito ya pienso diferente, así, debe entenderse ahora de esta manera. Eso suele pasar, y aquí sus seguidores hicieron este error. Querían al Cirilo antiguo y aferrarse a eso en lugar de aceptar el Cirilo que estuvo dispuesto a modificar su lenguaje por causa de paz en pro de la verdad. Bueno, aquí hubo algo interesante. Se juntaron a hacer los Dioscoro y otros, un concilio entre ellos. Se llama el Concilio de los Ladrones, en donde
declararon inválidas las declaraciones que se habían hecho en este favor. Pero finalmente en agosto del año 449 se hizo un concilio en donde se restableció a Eutiquio y Flaviano fue declarado hereje. Ese concilio que les digo, el sínodo de los ladrones. Así, 5 años después de la muerte de Cirilo y a los 8 de la muerte de Juan de Antioquía, la paz que tanto les había costado conseguir se había desmoronado por completo y parecía que no se podía llegar a ningún consenso. De nuevo, dice un autor, todo era un completo desastre. En el 450, Teodosio II, que fue el que llamó el concilio de Éfeso en el 430, se rompió el cuello al caer de su caballo. Y Marciano, este es diferente a Marción el hereje, ¿ok? De los primeros siglos. Este es Marciano. Es un buen emperador. Si alguien todavía tiene hijos, es una opción. Solo que si sale chistosito, pues ustedes llevarán la culpa, ¿ok? Este se termina casando con, a ver si las niñas estaban atentas, de aquella heroína de la fe que hablamos la semana pasada, que influyó a Teodosio II, que era su hermana, lo influyó para que el concilio no se hiciera en Constantinopla, sino en Éfeso. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? ¿No? Pulqueria. ¿Cómo te lo memorizaste, hermano? ¿Qué palabra piensas para...? Se dice, la tradición la aprecia tanto que se dice que aunque aceptó de casarse con Marciano, suena chistoso, ¿no es cierto? Bueno, aunque aceptó casarse con Marciano, dice que guardó sus votos de castidad hasta el final de los días, pero eso es leyenda. Marciano, con el deseo de aplacar los ánimos, así como de hacerse un gran nombre, claro, Constantino llamó a Nicea, Teodosio, Éfeso, no me puedo quedar atrás. Y llamó en el año 451, originalmente para celebrarse en Nicea. ¿Se acuerdan que Nicea se iba a celebrar en otro lugar y terminó siendo Nicea? Bueno, se iba a celebrar en Nicea y termina en Calcedonia. Un lugar, hermanos, que es como si hoy invitaran a unos pastores, como a unos 300 pastores, a uno de los mejores resorts en el mundo. Era un lugar muy bello y todo financiado por el Estado. La reunión, ¿qué creen? Como todas, fue un caos. Pero este concilio tuvo la característica de ser verdaderamente ecuménico hasta su raíz, pues hubo representantes de todas partes. Los papistas hoy en día les gusta decir que el tomo de León, el Papa León, si no me equivoco es León X, jugó un lugar primordial, pero mayor investigación ha demostrado que no fue así, que fueron los escritos de Cirilo, cotejados con el lenguaje que adoptaron en la fórmula de la unión con Juan de Antioquía, lo que dio Calcedonia finalmente. Así que en el 451 se celebró este concilio que impactaría la cristiandad hasta nuestros días. Déjenme terminar así. Abran sus boletines y déjenme leerles para terminar la definición final
Y Dios mediante, en las próximas semanas podremos continuar con la exposición teológica antes de recitarlo como iglesia en nuestra liturgia. Vean esto. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, ¿a qué se refiere? Basados en Nicea y Constantinopla, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar, vean, a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este Hijo, que es Hijo eterno, el mismo perfecto en deidad, y también, estas son las palabras claves, hermanos, el mismo perfecto en humanidad, el mismo verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, y el mismo coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos posteros días el mismo para nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María. Esa es la clave para derrocar Nestorio. Solemos enfatizar de Calcedonia, de dos naturalezas que no se mezclan ni se confunden, etcétera. Y está bien, eso es muy importante en contra de Eutiquio. Pero el credo, su mayor fuerza está en esta frase: Él mismo, Él mismo. El mismo que está en los cielos, fue el mismo que estuvo en el vientre de María, fue el mismo que caminó entre nosotros, fue el mismo que fue colgado en el madero. Por eso tenemos salvación. Y en los posteros días, Él mismo, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, fisis, o sea, la fórmula de la unión, inconfundibles, intransferibles, invisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de las naturalezas desaparece en la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza concurrente en una persona, un prosopón, y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos partes, sino uno y el mismo Hijo y el unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado y el credo de los santos padres nos ha dado. Mis hermanos, este fue el resultado de la victoria. Solo déjenme revisar algo. Sí, creo que con esto tienen un breve resumen de la historia de Calcedonia. Dios mediante, la próxima semana comenzamos su exposición teológica. Vamos a orar y a concluir aquí.